¿Cómo están, gente? The Alchemist 174 al habla. Creo que todos sabemos lo legendario que fue el Chavo del Ocho no solo para México sino para toda Latinoamérica. Es un estatus que nunca perderá pese a haber sufrido de tantos problemas actorales que lo llevarían a un franco declive, o de tener detalles que lo vuelven un producto muy de su época. El Chavo sería un auténtico negociazo incluso tras décadas de haber concluido. Pero ¿qué podemos decir del Chavo animado? Ya saben, esa serie nacida por razones netamente artísticas, que fue tan aclamada que llevó hasta el mismísimo Carlos Villagrán a decir: ahora el Chavo sale de la vecindad e incluso viaja hasta Saturno. Se nota el entusiasmo. Hace 7 años que terminó, y ahora todo lo que nos queda del Chavo animado es pato dormido, culo perdido. Chavo. ¿Alguien me explica cómo llegamos a esto? Curiosamente son estos memes los que ahora le dan relevancia al Chavo animado. De alguna manera, de otra forma pasaría al olvido porque fue un completo fracaso. Seguro alguien me dirá: ¿pero qué dices, alquimista? Si esa caricatura la pasaban a cada rato en el 5, tenía juegos y hasta versiones Funko. Ese es el detalle, funcionó al principio pero pasadas las temporadas, decayó tanto que fue considerada como un terrible insulto al clásico de Chespirito. Y se ve que impactó en la audiencia, cada vez se hicieron menos capítulos por temporada al punto que la última solo tuvo la friolera de 7 episodios. Que ni siquiera se estrenaron. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron para perder la atención hasta de niños de 9 años para abajo? Si bien ya hablé de esta caricatura hace casi 8 años, es tiempo de aclarar muchas cosas. Si hay algo que todos repetíamos como un mantra era que si las primeras temporadas del Chavo animado fueron buenas era porque se basaron en los libretos de Chespirito, y si bien eso tiene parte de verdad, también hay que ver cómo el Chapulín animado nos enseñaría a cómo convertir un guión de Bolaños en un completo somnífero. Hubo algo más, y eso fue la dirección. El Chavo animado nunca fue un portento técnico, pero se nota que el equipo creativo intentó explotar todo lo que pudo la expresividad que el formato animado puede dar, por lo que en aquella temporada, aunque claro, la serie animada siempre se mantuvo a la sombra de la original al sentirse muy derivativa, además que tenía varias fallas. Y no me refiero a esas quejas puristas en plan No, ¿qué hace ese personaje ahí si estaba acá? Sino a cosas como esos fondos en pseudo 3D sacados de la Nintendo 64 o cambios de guión raros, como el final del capítulo de las brujas donde el Chavo y compañía se convierten en sapos al comer las paletas de Doña Clotilde. En cierta manera era gracioso y su ending es el mejor de toda la serie, pero es que la idea del final original era enseñar a no juzgar a la gente por su apariencia. Pero lo crean o no, la temporada también llegó a mejorar un final. En aquel episodio donde Don Ramón invitó a desayunar al Chavo al final le dice a la Chilindrina sobre cómo se quedó otro día sin comer y esta solo se queda así de Está bien. y sale de escena. Pero en la versión animada fue Kiko quien ahora regresó a darle una torta de jamón. Es un cambio leve, pero volvió más entrañable el final, además que le dio más puntos a Kiko como personaje. Con todo y sus bemoles, fue interesantísimo ver la reinterpretación de una serie tan icónica en un formato tan diferente, ver las versiones alternas de situaciones y personajes como el Chavo, Kiko o la Chilindrina. Tras 12 años de pleito legal, María Antonieta de las Nieves le ganó el juicio que tenía con el productor y actor Roberto Gómez Bolaños. Oh, cierto. Sí, la falta de este personaje fue fatal porque era uno de los más importantes en la serie original, quien muchas veces desataba el conflicto cómico, y el hecho de ver cómo ahora la reemplazaban personajes como el mismo Don Ramón era rarísimo. Pero a decir verdad su pérdida terminó beneficiando a algunos personajes como a Ñoño, quien dejó de ser un simple pretexto para hacer chistes de gordos al tomar un puesto más de liderazgo o de troll al relevarla muchas veces, por lo que terminó teniendo más peso en la serie. Ahorita que me doy cuenta, no, esto no fue un chiste de gordos, no. También otros personajes como Patio la Popis aportarían más que ser un simple interés amoroso o ser personaje de una sola frase, respectivamente. Como ven, se nota que hubo una preocupación por hacerle justicia lo mejor posible a la obra de Chespirito, y si bien no podría competir contra los grandes titanes extranjeros, así que fue un buen inicio. Lástima que esto cambiaría.
Para temporadas posteriores se dejaron de lado todos los guiones de Chespirito, así que la producción tuvo un lienzo en blanco para continuar su legado, mas al parecer no tenían ni idea de cómo hacerlo, pero sí mucha flojera. Y se nota, porque todos los departamentos se fueron a pique. Música fuera. El soundtrack era variado y afinado, pero extrañamente lo reemplazaron por uno increíblemente genérico. Por sí solo no suena mal, pero es horrible para ambientar. Escena de diálogo, trompeta. Escena graciosa, trompeta. Escena de clímax, trompeta. Trompeta, trompeta, trompeta. Animación fuera. Si pensaban que el programa era barato, no tienen ni idea. La animación de las primeras temporadas no era la mejor, pero por lo menos no reciclaba animaciones tan descaradamente ni era tan poco expresiva. De hecho, los capítulos ahora tenían tan poco impacto visual que era más divertido ver a los personajes lavar autos que en un viaje al espacio. No exagero. Y no solo eso, también hizo de la serie aburridísima. Antes lo divertido era ver las reacciones de los personajes o cómo se expresaba la situación, pero como todo eso se perdió ahora lo único que hacían para intentar que un chiste funcionara era ponerle de fondo otra trompeta. Incluso llegó a haber errores de dirección muy de novatos, como las veces que dejaban notar que el actor de voz dejó a propósito un silencio solo para simular que estaba siendo interrumpido. Exacto, así de barato. No entiendo. Bueno, pero ¿qué más da? Es un programa para niños, ¿no? Pero si hay algo importante en un show cómico es la comedia, y la misma en El Chavo Animado empezó a ser muy del estilo. ¿Te gusta el chocolate caliente con Don Chavo? No. Ese no. Los controles remotos de los robots que Kiko y yo tenemos son idénticos a los del XX33. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué? Que los controles remotos de los robots que Ñoño y yo tenemos son idénticos a los del XX33. Ok. Sé que para muchos la comedia es subjetiva, pero cuando reemplazas el humor de un icono nacional por esto, no creo que la gente esté muy conforme. Quizás esté bien para niños muy pequeños, pero es que miren la competencia. Aunque, a decir verdad, noté que el humor de esta serie también bebía mucho del estilo de Chespirito, haciendo chistes parecidos o robándolos directamente del original, pero es que ni así funcionaba. Se prestaba para una comparación donde la versión animada quedaba fatal, y no porque los actores de voz fueran malos, sino porque no podían hacer mucho con una animación que ya no ayudaba en nada, diálogos súper acartonados y sobreexplicativos, y si eso le añadimos un timing cada vez más torpe pues... A ti no te sale, cállate. Podían robar todos los chistes que quieran, pero con esa dirección esto ya no era ni siquiera la sombra de la primera temporada. Pero ¿saben qué es lo peor? Que El Chavo Animado llegaba a tener muy poco de cómico. No es broma, habían episodios enteros que casi no tenían chistes y todo era trama como el de Un Día de Suerte que a lo sumo tendrá como 6 o 7 chistes en 20 minutos. Y si hablamos de tramas, bueno. A esta serie le encantaba tomarte el pelo con tonterías como que todos fueran a un zoológico donde dejaban al alcance de los niños a animales peligrosos, o que un simulador espacial tuviera un botón de viaje real sin ninguna razón. Y sí, como caricatura se puede ser todo lo poco realista que se quiera, pero una cosa es eso y otra no tener ningún sentido común. No es gracioso sino irritante, y créanme que los niños son los primeros en darse cuenta. Además se alejó mucho del original al poner al Chavo como vaquero, mosquetero, astronauta o supermodel, yo qué sé. Fue un cambio rarísimo. Aunque se notaba que querían ser fantasiosos, pero sin alejarse de la realidad paradójicamente, por eso es que muchos de esos episodios eran sueños. Pero luego les valía y ya hasta teníamos a todo mundo construyendo una vecindad en la luna o a Doña Florinda moliendo a palos a tigres blancos. No post-wow. Entiendo que quisieran llevar el humor de Bolaños a otras locaciones, pero de nuevo, de nada sirvió que ahora mandaran al Chavo a Saturno cuando la dirección y animación eran tan simplonas. Además, muchas tramas eran muy del calibre de Peppa Pig, y no es broma. En concreto se destacan dos, la del conejo mágico y la del aventurero. Más este último porque llegó al extremo de intentar manipular sobre qué tan divertido y genial era hacer los quehaceres de la casa. Wow, esas personas deben ser las más felices del mundo. Su nivel de condescendencia fue más de 8000 pero dejó algo bien claro. Ya no querían apuntar a nadie cuya edad tuviera más de un dígito. ¿Tú, el fan de Chespirito? Sí, ya te puedes ir. Cierras la puerta cuando salgas. Y a decir verdad, también casi llegó a ser un poco nocivo.
En Qué bonita Navidad el chavo pierde el dinero de los adornos, pero aún así los logra conseguir gracias a que unos vagabundos se los regalan, y cuando va a contar lo sucedido, nadie le cree y todos lo empiezan a tratar como un paria, no porque piensen que los haya robado, sino solo porque creen que miente. Y sí, lo que cuenta es ridículo, pero es que lo rechazan tanto que el chavo mejor se va a pasar las vísperas de Navidad en la calle. Y lo peor es que luego van a buscarlo, pero por pura conveniencia para conseguir más adornos. ¿Me están hablando en serio? Y se nota que alguien se dio cuenta de tremenda cagada a último momento porque después pusieron a los niños a justificarse de que en realidad nadie se había enojado con el chavo, cuando literalmente hace 5 minutos le habían dicho que ya no les caía bien por mentiroso. Al final se revela que los vagabundos eran los Reyes Magos y ya todos le creen, dando a entender que al episodio le importó más que el chavo no quedara como mentiroso al leccionar a estas lacras, como si su mojigata moral sí hubiera justificado que casi mandaran a un niño de la calle a pasar la Navidad en la basura por un mísero error. Dios. Esta serie te hacía odiar a los de la vecindad como nunca, y este fue su peor momento. No bromeo. Así, hablemos un poco de los personajes. Oh Dios mío. Se volvieron molestos o aburridos. Patty y la Poppy siguieron participando más, sí, pero no por ello se destacaban mejor, ni por personalidad ni por una frase siquiera como en el original. Solo eran las chicas, y ya. Por lo que sus contrapartes originales, con toda y su simplonería terminaron siendo más memorables. Lo mismo pasó con el chavo que solo era el chico bueno, o el señor Barriga que, ahí andaba. Hubo cambios groseros como el de Don Ramón, que pasó de ser un trabajador temperamental a un completo flojo, que hasta usaba a los niños como sirvientes. Bueno, por lo menos tenía personalidad. Ah no, espera, que la copipastearon para Jaimito, Dios. Por otro lado doña Clotilde pasó de ser una pretendienta algo encimosa a una acosadora peligrosa. Sé que querían que llamaran más la atención pero no tenían que humillarlos, en serio. Pero si hablamos de cambios horribles tengo que hablar de estos dos. Kiko y doña Florinda. El programa necesitaba de un personaje amigable pero antagónico por momentos, como la Chilindrina. Pero cuando intentaron darle ese rol a Kiko. Dios. Kiko fue horrible, era capaz de traicionar a sus amigos por la más pura envidia, ningunearlos con un marcadísimo desprecio o abandonarlos cuando más lo necesitaban. Kiko era presumido y algo envidioso, sí, pero al exagerarlo así lo hicieron tan desagradable que solo provocaba decir, ¿por qué diablos le siguen hablando? Y ni siquiera se usó para algo muy original. O saboteaba al chavo a lo Pato Lucas, o actuaba junto con Ñoño a los Uneo y Gigante. Este Kiko no solo fue despreciable, ni siquiera tenía alma. Es como si lo arruinaran a propósito porque su actor fue el primero en ser un gran dolor de cabeza para Bolaños, dentro y fuera del show, pero ¿y doña Florinda? Si Kiko era malo, por extensión su madre era peor. Era desagradable cada vez que justificaba y alentaba las cosas horribles que hacía su hijo, y si bien la pagaba cuando Kiko fracasaba, al final fue tratada como una especie de villana súper genérica. Algo gracioso considerando que antes hasta le enseñaba a compartir, a ser tolerante aunque como ella no soportara del todo a la chusma. Ah, y parecía que abusaba de Don Ramón a propósito, porque había veces en que era obvio que él no provocó los problemas del episodio, pero aún así lo mandaba al hospital. Y no ayudaba en nada que no pagara lo que hacía, a diferencia de Kiko que por lo menos le llegaban a salir mal sus sabotajes. Y todo esto fue solo cuando el episodio le daba foco a alguien, porque cuando se centraba más en la trama ninguno destacaba en conjunto. Había excepciones, pero salvo Ñoño, hablaba muy mal de la serie que los personajes que más destacaban fueran los más molestos, Dios. Entonces, El Chavo Animado fue una mala serie, sí, sí que lo fue. Pero no solo por dejar de lado los libretos originales y ya, sino porque como caricatura independiente tuvo un sentido del humor muy simplón y torpe, tramas súper condescendientes o aburridas por su bajo impacto visual y personajes flojos, exagerados o directamente odiables. Quizás los niños lo soportaron al principio, pero un bodrio así no iba a sobrevivir por mucho. Qué bueno que el Chapulín animado arreglaría un poco las cosas. Por eso digo que esta es la peor adaptación que he tenido la desgracia de conocer, tan solo deseo que no vayan a hacer otra caricatura así del Chavo, ni de ningún otro personaje de Chespirito, porque eso sería demasiado. ¿Qué dicen?
No, no, no. El chavo solo ha tenido un cartoon. No. No. Eso nunca existió. Nunca existió, nunca existió, nunca existió. Repitan conmigo, eso nunca existió. Muchas gracias a los primeros miembros de este canal. Un saludo a Yapcat, Foto en Negro y a Pokex, que se ha mantenido apoyando desde hace mucho. En serio les agradezco su apoyo y bienvenidos. Como ellos puedes apoyar este proyecto y recibir beneficios, se los agradecería mucho. Hasta pronto.